Durante 200 años, una carta aguardó en una caja sellada. Aguardó en la penumbra de una bodega. Esperó mientras guerras comenzaban y concluían. Aguardó mientras imperios se desmoronaban. Esperó mientras generaciones nacían y morían. Y hoy descubrirás para quién aguardó esa carta. Descubrirás lo que sucede cuando una promesa de 2 siglos finalmente encuentra las almas que la escribieron. Si alguna vez has sentido que conocías a alguien que acabas de encontrar, esta historia resonará en lo más profundo de tu ser. Diego Escalante tenía 42 años y nunca había creído en el amor eterno. Heredero de una de las familias más antiguas del país, administraba un imperio financiero construido a lo largo de los siglos. Su antigua hacienda, erigida en el año de 1700, resguardaba tesoros que nunca se había molestado en explorar. Hasta aquella tarde. La tarde del 23 de octubre de 2025 comenzó como cualquier otra. Diego trabajaba en su despacho cuando escuchó un ruido proveniente de la bodega. Llamó a la ama de llaves. Doña Rosario tenía 78 años y trabajaba en la hacienda desde hacía 5 décadas. Conocía cada rincón de aquella casa, cada secreto, cada leyenda susurrada entre generaciones de empleados. ¿El señor desea que vaya a verificar?, preguntó con su voz ronca. Diego se levantó. No, yo mismo iré. Descendió las escaleras de piedra que conducían a la bodega. La luz tenue reveló décadas de acumulación. Cajas apiladas, muebles cubiertos por sábanas blancas, pinturas olvidadas apoyadas contra las paredes. Fue entonces cuando la vio. Una caja de madera oscura diferente a todas las demás. Tenía un sello de cera roja con el escudo familiar de los Escalante. Un escudo que Diego reconoció inmediatamente porque era el mismo que usaba en su anillo. Intentó abrirla. El sello se resistió. Durante 200 años, aquella caja había permanecido cerrada. Diego sintió algo extraño, una urgencia inexplicable, como si aquella caja hubiera esperado específicamente por él. No por su padre, no por su abuelo, por él. Llevó la caja a su despacho. Con cuidado rompió el sello. El sello de cera se desmoronó como si finalmente pudiera descansar. Dentro había 3 objetos. Una medalla militar de bronce oscurecido por el tiempo. Un pequeño retrato de una mujer joven enmarcado en plata manchada. Y una carta. Diego tomó la carta. El papel estaba amarillento, frágil, pero aún intacto. La caligrafía temblaba en algunas partes, como si quien la escribiera estuviera emocionado, o con prisa, o ambas cosas. Comenzó a leer. Mi amada Guadalupe, decía la carta, cuando leas estas palabras, ya habré partido a la batalla. Pero necesito que sepas que mi alma permanece contigo. Siempre ha permanecido. Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquella fiesta en casa del gobernador, supe que mi alma reconocía la tuya. Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La carta continuaba. Nos dicen que somos enemigos. Que tu padre lucha por el lado republicano y yo por el lado realista. Pero el amor no conoce banderas. El amor no respeta fronteras. El amor, mi Guadalupe, es más grande que cualquier guerra. El alma de Diego se aceleró. Había algo en aquellas palabras. Algo que resonaba en un lugar dentro de él que ni siquiera sabía que existía. Si no regreso de esta batalla, quiero que lo sepas. Quiero que guardes esta promesa en lo más profundo de tu corazón. Diego volteó la página con manos temblorosas. Volveré por ti. En esta vida
o en la próxima, mi alma te encontrará. Leyó las palabras nuevamente. Volveré por ti. Y fue en ese exacto momento que escuchó pasos. La puerta del despacho se abrió. Guadalupe Santos tenía 28 años. Trabajaba como empleada doméstica en la hacienda desde hacía 3 años. Huérfana desde los 5. Nunca había conocido a sus padres. Nunca había sabido de dónde venía. Tenía solo un nombre y una sensación constante de que esperaba por algo. O alguien. Entró cargando una bandeja con café. La misma rutina de siempre. Pero cuando sus ojos encontraron los de Diego, algo sucedió. Diego sintió que el mundo se detenía. No fue una metáfora. Por un segundo que pareció durar horas, todo a su alrededor desapareció. Había solo Guadalupe, de pie en la puerta, con aquellos ojos color miel que él sentía inexplicablemente que ya conocía. La bandeja tembló en sus manos. Guadalupe también lo sintió. «Disculpe, señor», murmuró. «El señor me llamó». Diego no conseguía hablar. Miraba la carta. Miraba a Guadalupe. A la carta nuevamente. La caligrafía. La letra en la carta. Era idéntica a la letra que Guadalupe usaba para dejar notas en la cocina. El corazón de Diego casi se detuvo. «Imposible», susurró. «¿Cómo, señor?» Diego levantó la carta. «Necesito que escribas algo para mí». Guadalupe frunció el ceño confusa. «Claro, señor». «¿Qué desea?» «Cualquier cosa. Solo escribe». Ella colocó la bandeja sobre la mesa. Diego le entregó papel y pluma. Guadalupe escribió su nombre completo. Guadalupe Santos. Diego comparó las letras. La G mayúscula. La S elegante. La forma en que las As se curvaban. Eran idénticas. La caligrafía de una carta de 1820 era exactamente igual a la caligrafía de su empleada en 2025. «¿Cómo es posible esto?», Diego murmuró para sí mismo. Guadalupe miró la carta amarillenta en sus manos. Algo en aquel papel la atraía. Algo en aquella caligrafía hacía que su corazón se apretara de una forma que ella no conseguía explicar. «¿Puedo preguntar qué es esto, señor?». Diego vaciló. Después le entregó la carta. «Dime qué sientes cuando lees esto». Guadalupe tomó el papel con cuidado. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Y entonces algo extraño sucedió. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Ella no sabía por qué estaba llorando. No había motivo lógico. Era solo una carta antigua, pero las palabras perforaban su corazón como si hubieran sido escritas para ella, como si ya las hubiera leído antes, como si ya las conociera de memoria. «Mi amado Guadalupe», leyó en voz alta y su voz tembló. Diego la observaba. Su corazón latía tan fuerte que él conseguía oírlo. Guadalupe llegó al final de la carta. Las últimas palabras: «Volveré por ti. En esta vida o en la próxima, mi alma te encontrará». Ella levantó los ojos, encontró los de Diego, y en aquel momento ambos lo supieron. No sabían explicar qué, no sabían racionalizar, pero en algún lugar más allá de la lógica, más allá del tiempo, más allá de todo lo que conocían, algo se reconoció. «Señor», Guadalupe murmuró, «yo conozco esas palabras». «¿Cómo?». «Yo», ella vaciló, «yo sueño con ellas, desde que me acuerdo». Diego sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en la silla más próxima. «¿Cuánto tiempo llevas teniendo esos sueños?». «Desde siempre», dijo ella, «desde niña. Sueño con un hombre de uniforme militar. Está escribiendo una carta. Está oscuro. Él llora mientras escribe. Y yo sé que esas palabras son para mí.
pero nunca conseguí leerlas. Nunca conseguí ver lo que él escribía, hasta ahora. Eduardo miró la carta en sus manos. ¿Qué más ve usted en esos sueños? Isabela cerró los ojos. Veo una hacienda. No, esta no. Otra. Más antigua. Veo caballos, soldados, una guerra, y veo. Ella abrió los ojos, asustada con sus propias palabras. Te veo a ti. ¿A mí? No exactamente a usted, pero a alguien parecido, con su rostro, pero más joven, con un uniforme y una medalla en el pecho. Eduardo miró la medalla de bronce que estaba en la caja. Una medalla como esta. Isabela miró el objeto. Su respiración falló. Esa es. Ella extendió la mano, pero paró antes de tocar. ¿Puedo? Eduardo asintió. Isabela tomó la medalla. En el momento en que sus dedos tocaron el bronce frío, sintió una ola de tontura, imágenes, flash, un campo de batalla, caballos, sangre y un hombre cayendo con esa misma medalla en el pecho. Ella soltó la medalla como si quemara. ¿Qué fue? Isabela estaba pálida. Yo vi a él morir. ¿A quién? El hombre que escribió la carta. Él estaba en un campo. Había mucha sangre. Él cayó sosteniendo la medalla. Y la última cosa que él pensó. Isabela miró a Eduardo con lágrimas en los ojos. La última cosa que él pensó fue en la mujer para quien escribió. El silencio que se siguió fue tan denso que Eduardo podía sentirlo. ¿Usted sabe quién escribió esa carta? Isabela negó con la cabeza. No. Eduardo miró el lacre de cera quebrado, el escudo familiar. Yo sé, dijo él. Fue un Montealegre, mi antepasado, de 200 años atrás. Isabela miró la caja, la carta, a Eduardo. Pero, ¿por qué la letra es igual a la mía? Eduardo no tenía respuesta, por lo menos, no aún. Fue en ese momento que doña Carmen apareció en la puerta. La vieja ama de llaves miró la escena. Vio la caja abierta, la carta, la medalla y el retrato que aún yacía dentro de la caja, intocado. Encontraron, dijo ella simplemente. Eduardo se volteó hacia ella. Usted sabía sobre esto. Doña Carmen entró en el escritorio. Su expresión era de quien guardara un secreto por demasiado tiempo. Mi abuela trabajaba en esta casa. Ella comenzó, y la abuela de ella antes. Cada ama de llaves de esta familia pasó una historia para la próxima. Una leyenda sobre una caja lacrada que nunca debería ser abierta, hasta que las dos almas volvieran para encontrarla. Las dos almas. Eduardo repitió. Doña Carmen miró a Isabela, después a Eduardo. La leyenda decía que un día, las mismas almas que se separaron en 1820 volverían, y cuando volvieran, la caja finalmente podría ser abierta. La promesa finalmente podría ser cumplida. Eduardo sintió un calofrío. Usted está diciendo que... Estoy diciendo que por 5 generaciones, cada ama de llaves intentó abrir esa caja. El lacre nunca cedió. Hasta hoy. Hasta que usted bajó solo y la trajo para arriba. Hasta que Isabela estuvo aquí cuando usted leyó la carta. Eso es imposible. Eduardo dijo, intentando recuperar su racionalidad. Son coincidencias. Doña Carmen se aproximó a la caja. Aún hay algo que ustedes no vieron. Ella pegó el pequeño retrato enmarcado en plata que permanecía dentro. Cuando voltee este retrato, señor, su vida nunca más será la misma. ¿Tiene seguridad de que quiere ver?
Eduardo miró a Isabela. Ella parecía tan confusa como él, tan asustada y tan extrañamente certa de que necesitaban ver. «Muestre», dijo él. Doña Carmen volteó el retrato. Eduardo e Isabela miraron al mismo tiempo. Lo que vieron hizo con que Isabela necesitase apoyarse en la mesa para no caer. El retrato mostraba a una mujer joven, cabellos oscuros, ojos color de miel, un vestido de época y una sonrisa suave que parecía guardar un secreto. La mujer en el retrato era idéntica a Isabela, no parecida, idéntica. Los mismos trazos, la misma mirada, la misma marca de nacimiento en el canto del cuello que Isabela intentaba esconder bajo el cabello. Isabela. Eduardo susurró. Ella no conseguía hablar. Miraba para el retrato como si mirase para un espejo de 200 años atrás. Doña Carmen apuntó para una pequeña inscripción en el marco. María Isabela de los Ríos, 1803 a 1828. Murió de tristeza esperando a su amado volver. Isabela Santos, huérfana desde los 5 años, sin apellido verdadero. Apenas un nombre que los frailes del orfanato escogieron para ella. Isabela, el mismo nombre. Necesito aire. Isabela murmuró y salió del escritorio. Eduardo hizo menor de seguirla, pero doña Carmen lo sujetó. «Dele un momento a ella, señor. Lo que ella acaba de descubrir cambiaría a cualquier persona». Eduardo miró para la puerta por donde Isabela saliera. «¿Qué está pasando aquí, Carmen?». La vieja ama de llaves suspiró. «Lo que yo le voy a contar ahora, señor, va contra todo lo que el mundo moderno cree. Va contra la ciencia, contra la religión, contra la lógica. No, pero es la verdad que esta familia guardó por 200 años. Eduardo se sentó. Cuente. En 1820, su ancestral, el capitán Sebastián Montealegre, se enamoró de la hija de un general enemigo. Ella se llamaba María Isabella de los Ríos. El padre de ella luchaba por el lado republicano. Sebastián luchaba por los realistas. Era un amor imposible, prohibido, condenado. Eduardo miró para la carta. En la noche antes de la batalla final, Sebastián escribió esa carta. Prometió que volvería. Prometió que ni la muerte podría separarlos. Prometió que su alma la encontraría, en esta vida o en la próxima. ¿Y qué aconteció? Sebastián murió en la batalla al día siguiente. Un tiro en el pecho, exactamente donde estaba la medalla. María Isabela recibió la noticia semanas después. Ella nunca se recuperó, nunca se casó. Pasó los próximos 8 años esperando, acreditando en la promesa, y después murió a los 25 años. Dicen que de corazón partido, pero antes de morir. Ella dio instrucciones muy específicas. La caja con la carta, la medalla y su propio retrato debería ser lacrada, y solo podría ser abierta cuando Sebastián volviese. Eduardo sintió un apretón en el pecho. ¿Usted realmente acredita que el señor abrió la caja que nadie consiguió abrir por 200 años? Isabela tiene la misma caligrafía de María Isabela, el mismo nombre, el mismo rostro, los mismos sueños sobre la noche en que la carta fue escrita. ¿El señor realmente cree que son solo coincidencias? Eduardo no sabía más lo que pensar. Yo no acredito en reencarnación. Él dijo, más para sí mismo que para doña Carmen. Tal vez no necesitase acreditar, señor. Tal vez apenas necesitase recordar.
Si usted está sintiendo algo diferente asistiendo a esta historia, si alguna cosa resonó dentro de usted de una forma que no consigue explicar, eso significa que usted entiende lo que Eduardo estaba comenzando a percibir. Eduardo se levantó. Necesitaba encontrar a Isabela. La encontró en el jardín, sentada en la banca bajo el viejo ahuehuete, que existía en la hacienda desde hacía siglos. Ella lloraba silenciosamente. Eduardo se sentó a su lado. No dijo nada. Apenas se quedó ahí. Después de largos minutos, Valentina habló. Toda mi vida, señor, he sentido que esperaba por algo, o alguien. Nunca supe qué era. Nunca supe por qué me sentía tan incompleta. ¿Por qué? Aún rodeada de gente, me sentía sola de una forma que no conseguía explicar. Eduardo escuchaba en silencio. Y estos sueños, ella continuó. Estos sueños con el hombre escribiendo la carta, con la batalla, con su muerte. Me despierto llorando. Mi alma duele como si hubiera perdido a alguien que amo. Pero yo nunca he amado a nadie. Nunca he podido. Es como si mi alma ya estuviera ocupada por alguien que no conozco. Eduardo sintió algo apretar en su pecho, no de tristeza, de reconocimiento. Yo también, dijo él bajito. Valentina lo miró, sorprendida. Yo tampoco nunca he amado a nadie. Él continuó. Nunca he conseguido conectarme con otra persona. Mi familia me presionó por años para casarme y tener hijos, continuar el linaje. Pero yo siempre sentí que faltaba algo, o alguien. Sus ojos se encontraron. Y cuando usted entró en esa oficina hoy, Eduardo dijo, cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí que finalmente había encontrado. Valentina no desvió la mirada. Yo también sentí. El sol comenzaba a ponerse. La luz dorada pintaba el jardín en tonos de naranja y rosa. Era como si el universo estuviera iluminando aquel momento, aquel reencuentro. Pero ellos aún no sabían de todo. Había más pruebas esperando para ser descubiertas. Y la mayor revelación aún estaba por venir. Eduardo miró a Valentina. Notó algo que nunca había percibido antes. Una pequeña marca en el cuello de ella. Una marca de nacimiento que ella siempre escondía bajo el cabello. «¿Puedo ver?», él pidió, apuntando a la marca. Valentina hesitó. Después apartó el cabello. La marca tenía una forma extraña, casi circular, con bordes irregulares. Parecía una cicatriz, pero Valentina sabía que había nacido con ella. Eduardo sintió su sangre helar. Él sabía exactamente qué era aquella marca, porque en la carta, Sebastián describía la marca de nacimiento de María Valentina, una marca en el cuello, circular, con bordes irregulares. Él escribiera que era su lugar favorito para besarla, que era donde su alma había dejado una marca para encontrarla en otras vidas. Valentina, Eduardo susurró. La carta menciona esa marca, que Sebastián escribió sobre ella hace 200 años. Valentina llevó la mano al cuello, la marca que siempre tratara de esconder, la marca que nunca consiguiera explicar. Él dijo que dejaría una marca para encontrarla. Eduardo continuó, para tener la certeza de que la reconocería. No importa cuántas vidas se pasasen. Valentina comenzó a temblar. Eso no puede ser verdad, ella murmuró. Eduardo sujetó las manos de ella. Yo también quiero creer que no lo es. Pero mire las evidencias, la caligrafía, el retrato, los sueños, la marca. ¿Cómo explicar todo eso? Valentina no tenía respuesta, pero su alma tenía. Su alma sabía algo que su mente se rehusaba a aceptar.
que ella ya había estado en aquella hacienda antes, que ella ya había amado a Eduardo antes, que el dolor que cargaba toda la vida no era de ella, era de María Valentina, era de una mujer que esperó 8 años por un hombre que prometió volver. Y ahora, 200 años después, él había vuelto. Pero Valentina aún no estaba lista para aceptar. «Señor», ella dijo, levantándose, «necesito tiempo. Esto es demasiado. Yo soy su ama de llaves. No puedo, no podemos». Eduardo también se levantó. «Valentina, por favor». Ella retrocedió. «Necesito pensar». Y salió corriendo hacia los cuartos de los empleados. Eduardo se quedó solo en el jardín. El sol se había puesto. Las primeras estrellas aparecían en el cielo. Y Eduardo Montealegre, el hombre que nunca creyera en el amor, que nunca creyera en el destino, que nunca creyera en nada más allá de lo que podía ver y tocar, se quedó ahí mirando a las estrellas, pensando que tal vez, solo tal vez, algunas promesas fueran lo suficientemente fuertes para atravesar siglos. Tal vez algunas almas fueran conectadas de formas que la ciencia no conseguía explicar. Y tal vez, solo tal vez, él había pasado 200 años intentando cumplir una promesa que ni siquiera recordaba haber hecho. «Volveré por ti, en esta vida o en la próxima. Mi alma te encontrará». ¿Será que él realmente había vuelto? ¿Será que la promesa finalmente sería cumplida? Aquella noche, Eduardo no consiguió dormir. Se quedó en su cuarto mirando la carta, leyendo y releyendo cada palabra, intentando encontrar una explicación racional para todo que había acontecido. No la encontró. En el cuarto de los empleados, Valentina tampoco dormía. Miraba para el techo oscuro. Pensaba en todo que descubriera en aquel día, en el retrato que era su copia exacta, en la carta que parecía haber sido escrita para ella, en la promesa de 200 años. Y pensaba en Eduardo, en la mirada de él cuando sus ojos se encontraron, en la sensación de que ya lo conocía, en la certeza inexplicable de que pertenecía al lado de él. Pero, ¿cómo? Ella era una ama de llaves. Él era un millonario. ¿En qué mundo esas dos personas podrían quedarse juntas? Entonces ella recordó. En 1820. Ellos también eran de mundos diferentes. Ella hija de un general republicano. Él un capitán realista. Enemigos. Y aún así, ellos se amaron. La guerra no consiguió separarlos. La sociedad no consiguió separarlos. Apenas la muerte. Y ahora la muerte tampoco había conseguido. Valentina se sentó en la cama. Su alma latía acelerada. Si era verdad, si realmente eran las mismas almas, entonces la diferencia social entre ellos era insignificante. Entonces nada podría separarlos, nada que ya no hubieran superado antes. Pero aún había una pregunta sin respuesta. ¿Cómo tener certeza? En la mañana siguiente, Eduardo despertó con una determinación. Necesitaba pruebas, pruebas concretas, históricas, algo que confirmase o negase todo que había acontecido. Llamó a un amigo que era historiador en la universidad. Marcó una reunión para aquella misma tarde. Mientras tanto, Valentina intentaba mantener su rutina. Limpiaba la hacienda como hacía todos los días, pero sus manos temblaban. Su mente vagaba. Cada cómodo de la casa parecía susurrar secretos antiguos. Fue cuando ella llegó al salón de música. Había un piano de cola antiguo en el rincón. Valentina nunca había tocado piano. Nunca había tenido clases.
Nunca había tenido dinero para eso, pero algo la jaló para el instrumento. Ella se sentó en el banco, miró para las teclas blancas y negras, y entonces, sin pensar, sus manos comenzaron a moverse. Una melodía surgió, una valsa antigua, una música que Valentina nunca había oído antes. Pero sus dedos conocían de memoria cada nota. Al otro lado de la hacienda, Eduardo escuchó la melodía. Su sangre se congeló. Él conocía esa melodía. Era la misma melodía que su abuela Elena solía tararear. Una canción antigua, decía ella, de la época del capitán Sebastián. Una valsa que él compusiera para su amada. Eduardo corrió al salón de música. Encontró a Isabela tocando, con los ojos cerrados, con lágrimas, resbalando por su rostro, tocando una melodía que no debería conocer, una melodía compuesta 200 años atrás. Isabela, la llamó él. Ella abrió los ojos, dejó de tocar, miró sus propias manos, como si no las reconociera. No sé cómo hice eso, dijo ella. Yo nunca toqué un piano. Yo nunca. Lo sé. Eduardo interrumpió. Yo sé exactamente lo que está sucediendo. Esa tarde, el historiador llegó a la antigua hacienda. El profesor Rafael Vega era especialista en el periodo de las guerras de independencia. Estudiaba esa época, hacía 30 años. Eduardo le mostró la caja, la carta, la medalla, el retrato. El profesor permaneció en silencio por largos minutos. Examinaba cada objeto con cuidado, casi reverencial. ¿Dónde encontró esto?, preguntó finalmente. En el sótano. Estaba sellada. Nadie conseguía abrirla. El profesor miró a Eduardo con una expresión que mezclaba asombro y escepticismo. «Usted sabe lo que hay aquí». Eduardo negó con la cabeza. «He investigado al capitán Sebastián Montealegre por años», dijo el profesor. «Él era una figura legendaria, uno de los mejores estrategistas del ejército realista, pero también era conocido por un escándalo, un caso de amor prohibido con la hija de un general enemigo, María Isabela de los Ríos». Eduardo completó. El profesor abrió los ojos desmesuradamente. «Usted conoce la historia, solo lo que la carta cuenta». El profesor tomó la carta con manos temblorosas. Leyó cada palabra. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. «Esto es extraordinario», dijo él. «Siempre pensé que la carta era una leyenda. Decían que Sebastián había escrito una última carta antes de la batalla, una carta de amor, una promesa. Pero nadie, nunca, la encontró». Eduardo sintió un frío en la espina dorsal. «Hay algo más que usted debería saber», dijo, y llamó a Isabela. Cuando Isabela entró en la oficina, el profesor casi se cayó de la silla. «Imposible», murmuró. «¿Qué pasa?». El profesor se levantó, se acercó a Isabela. La miraba como si viera un fantasma. «Hay un retrato de María Isabela de los Ríos en el Museo Nacional», dijo él. «Yo lo he visto cientos de veces. He estudiado cada detalle de aquel rostro. Y usted es idéntica a ella». Isabela miró a Eduardo. «Muéstrale», Eduardo dijo. «Muéstrale la marca». Isabela apartó el cabello, reveló la marca. En el cuello. El profesor se tambaleó hacia atrás. «En los archivos históricos», dijo con voz temblorosa, «hay una descripción física de María Isabela, hecha por un médico que la atendió antes de morir. Ella tenía una marca de nacimiento, en el cuello, circular,
bordes irregulares. Exactamente. Así. El silencio que se siguió fue absoluto. Profesor, Eduardo dijo finalmente, ¿qué cree usted que está pasando aquí? El historiador miró de Eduardo a Isabela, de la carta al retrato, de la medalla a la marca en el cuello de ella. Soy un hombre de ciencia, dijo. Yo creo en hechos, en documentos, en evidencias. Y todas las evidencias que veo aquí apuntan a una única conclusión. Una conclusión que mi mente racional se rehúsa a aceptar. ¿Y cuál es esa conclusión? El profesor respiró hondo, que de alguna forma imposible, las dos almas, que se amaron y fueron separadas. En 1820, encontraron un jeito de volver y cumplir la promesa que hicieron. Isabela sintió sus piernas flaquear. Se sentó en la silla más próxima. Eduardo miró para ella. Después, para la carta, para las palabras que comenzaban a hacer sentido, de una forma que nunca imaginó. Volveré por ti. En esta vida o en la próxima, mi alma te encontrará. Él había vuelto, y ella también. Pero aún faltaba una prueba. La prueba definitiva. Profesor, Eduardo dijo, usted mencionó un retrato en el Museo Nacional. Sí, un retrato oficial de María Isabella de los Ríos, pintado en 1819. Necesito verlo. El profesor asintió. Puedo conseguir acceso. Mañana. En los próximos días, las cosas comenzaron a cambiar en la antigua hacienda. Eduardo ya no trataba a Isabela como empleada. No conseguía. Cada vez que miraba para ella, veía a María Isabela, veía a la mujer que había esperado 8 años por él, la mujer que muriera de alma, rota, e Isabela ya no conseguía mantenerlo distante. Cada vez que sus ojos se encontraban, ella sentía algo que trascendía cualquier explicación lógica, una conexión tan profunda que parecía tener raíces en otra vida, porque las tenía. Doña Carmen observaba todo en silencio. La vieja ama de llaves había pasado 50 años guardando el secreto de aquella caja, esperando por el momento en que las dos almas retornarían, y ahora estaba viendo la promesa cumplirse. Una noche, Eduardo encontró a Isabela en el jardín. Ella estaba sentada en el mismo banco bajo la higuera, mirando a las estrellas. Él se sentó al lado de ella por un largo tiempo. Ninguno de los dos habló. Después, Isabela quebró el silencio. ¿Usted cree que es posible?, preguntó ella. ¿Amar a alguien que usted conoció en otra vida? Eduardo miró para ella, para sus ojos color miel, para la marca en el cuello, para todo lo que ella era y todo lo que él sentía que ella siempre fuera. Yo creo que ya está sucediendo, respondió él. Isabela miró para él. Sus ojos brillaban con lágrimas. Tengo miedo, confesó ella. Miedo de que esto sea un sueño, de que yo despierte y usted no esté más aquí, de que yo lo pierda otra vez. Eduardo sujetó las manos de ella. En la última vez, yo prometí que volvería, y volví. Llevó 200 años, pero yo volví. Y esta vez, yo no voy a ningún lugar. Isabela miró para él. Después, lentamente, encostó su cabeza en el hombro de él. Ellos se quedaron así, por horas, sin hablar, apenas sintiendo, recordando, reconociendo. Dos almas que habían atravesado 200 años para encontrarse.
Nuevamente, ¿qué harías tú si descubrieras que ya amaste a alguien en otra vida? Si descubrieras que el dolor que cargas no es solo tuyo, comenta aquí abajo. Otras personas necesitan saber que no están solas. Al día siguiente, fueron al museo. El profesor Vega los esperaba en la entrada. Los condujo por los corredores silenciosos, hasta una sala especial, la sala dedicada al periodo de las guerras de independencia. Y allá, en una pared, estaba el retrato, María Isabela de los Ríos, 1819. Eduardo e Isabela pararon delante de la pintura. El silencio era absoluto, porque allí, en la pared de un museo, estaba una pintura de 200 años, y la mujer en el retrato era exactamente igual a Isabela, no apenas, parecida, idéntica, los mismos ojos, color miel, el mismo contorno del rostro, la misma sonrisa tenue, la misma cicatriz en el cuello, claramente visible en la pintura. Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban. Javier la sostuvo antes de que cayera. El profesor observaba la escena en silencio. Incluso él, un hombre de ciencia, de hechos, de lógica, no podía negar lo que sus ojos veían. Dos mujeres, separadas por 200 años, pero que eran, inexplicablemente, la misma persona. En ese momento, algo sucedió. Guadalupe sintió una ola de vértigo, más fuerte que cualquier otra, más avasalladora, como si el mundo a su alrededor estuviera disolviéndose, como si el tiempo estuviera derritiéndose. Y entonces ella vio, no el museo, no el retrato, no a Javier a su lado. Ella vio una noche de 1820, un cuarto iluminado por velas, un hombre de uniforme militar sentado a una mesa, escribiendo con urgencia, con desesperación, con amor. Ella vio a Sebastián. Él tenía el rostro de Javier, los mismos ojos, la misma estatura, pero más joven, más delgado, con la barba de quien no dormía hacía días. Y ella sintió el amor de él, la angustia de él, el miedo de que aquella fuera la última noche. Mi amada Guadalupe Isabel, él escribía, las palabras fluían como lágrimas. Cuando leas estas palabras, ya habré partido a la batalla. Guadalupe sintió sus propias lágrimas escurrir. Ella estaba ahí, en la memoria, en el pasado, asistiendo a Sebastián escribir la carta que ella encontraría 200 años después. Volveré por ti, él escribió, en esta vida o en la próxima, mi alma te encontrará. Sebastián terminó la carta, la dobló cuidadosamente, la colocó dentro de la caja junto con su medalla y el retrato de ella. Lacró con el escudo familiar, y entonces él hizo algo que Guadalupe no esperaba. Él cerró los ojos y rezó, Dios, si tú existes, si hay algo más allá de esta vida, haz que yo la encuentre nuevamente. No importa cuántas vidas se pasen, no importa cuánto tiempo demore, deja que mi alma reconozca la suya, deja que yo cumpla esta promesa. Guadalupe sintió el peso de aquella oración, sintió la sinceridad, el desespero, el amor tan profundo que trascendía la muerte. Y entonces la visión cambió. Ella vio la batalla, un campo abierto, caballos, hombres gritando, sangre. Sebastián estaba ahí, montado en su caballo, liderando a sus hombres. Y entonces, un disparo. La bala alcanzó a Sebastián en el pecho, exactamente donde estaba la medalla. Él cayó del caballo.
en el suelo fangoso y ensangrentado. Guadalupe corrió hasta él, no físicamente, pero en espíritu, en memoria, en alma. Sebastián miraba hacia el cielo. Sus labios se movían, formando palabras silenciosas. «Volveré por ti», él susurró. «En esta vida o en la próxima, mi alma te encontrará». Y entonces él cerró los ojos y murió. Guadalupe sintió el dolor como si fuera suyo, porque lo era, había sido suyo. Guadalupe Isabel había recibido la noticia semanas después. Había caído de rodillas. Había gritado hasta perder la voz. La visión cambió nuevamente. Guadalupe vio a una mujer de luto, sentada en un cuarto oscuro, mirando una caja lacrada. La misma caja que Javier encontraría 200 años después. Guadalupe Isabel estaba muriendo, no de enfermedad, de alma rota. Ella sujetaba la caja como si fuera la única cosa que la conectaba a Sebastián, la única cosa que restaba. Él prometió. Ella susurró. Él prometió que volvería. Una criada se aproximó. «Señora, el médico pidió que la señora descanse». «No puedo», Guadalupe Isabel dijo. «Aún no. Tengo que esperar». La criada intercambió una mirada con otra. Pensaban que la señora estaba enloqueciendo. Pero Guadalupe Isabel sabía la verdad. Sebastián volvería. Tal vez no en esta vida, pero volvería. Y ella necesitaba tener certeza de que cuando él volviera, la encontraría la carta. Ella llamó a la ama de llaves, dio instrucciones específicas. La caja debería ser guardada, pasada de generación en generación, lacrada, intocada, hasta que Sebastián volviera. ¿Cómo sabremos cuándo él vuelva? Señora, Guadalupe Isabel sonrió. Una sonrisa triste y llena de certeza. Cuando él vuelva, la caja se abrirá. Cuando él vuelva, él me encontrará. Y cuando él me encuentre. Ella tocó la cicatriz en el cuello. Él reconocerá esta cicatriz, porque fue él quien la dejó, en otra vida, para encontrarme en todas las próximas. La ama de llaves asintió, sin entender, pero obedeciendo. 3 días después, Guadalupe Isabel de los Ríos murió. Dicen que sus últimas palabras fueron: «Volveré por ti, volveré por ti». La misma promesa, hecha por 2 almas que se rehusaban a separarse. Guadalupe abrió los ojos. Estaba en el museo. Javier la sostenía. El profesor la miraba con preocupación. ¿Qué aconteció? ¿Guadalupe? Javier preguntó. Guadalupe miraba para él. Veía a Sebastián. Veía al hombre que muriera prometiendo volver. Veía el amor que atravesara 200 años para encontrarla. «Yo vi», ella dijo, «yo vi todo». «¿Qué viste?» «La noche en que él escribió la carta, la batalla, la muerte de él, y yo, Guadalupe Isabel, esperando, muriendo de añoranza». Javier sintió lágrimas en sus propios ojos. «Guadalupe», él susurró. Ella miró para él, directamente en los ojos, y por primera vez desde que todo aquello comenzara, ella no tenía más dudas. «Y tú», ella dijo, «tú volviste, como prometiste. Si estás sintiendo algo ahora, si algo dentro de ti reconoce esta historia, es porque algunas verdades van más allá de lo que conseguimos explicar. El alma dorada de YouTube está allí abajo. Cuando das clic en ella, estás diciendo que crees que algunas conexiones trascienden el tiempo. Javier y Guadalupe salieron del museo en silencio. No había más lo que decir. Las pruebas estaban ahí. La carta, el retrato, la cicatriz, la visión,
la música que Guadalupe tocara sin nunca haber aprendido. Todo apuntaba para una única verdad. Ellos ya se habían amado antes y ahora tenían una segunda oportunidad. Pero aún había un obstáculo: la sociedad. Javier era uno de los hombres más ricos del país. Guadalupe era una empleada doméstica, huérfana, sin familia, sin nombre, en la alta sociedad. Ese tipo de relación era impensable. Javier sabía que enfrentaría críticas, juicios, tal vez hasta pérdida de negocios. Pero cuando miró para Guadalupe, cuando vio en ella a Guadalupe Isabel, cuando sintió el peso de 200 años de espera, él tomó una decisión. Nada más importaba. Ni dinero, ni estatus, ni lo que los otros pensaban. Apenas ella, apenas la promesa que finalmente podía cumplir. En aquella noche, Javier hizo algo que nunca había hecho. Descendió hasta los cuartos de los empleados. Encontró a Guadalupe sentada en su cama sencilla, mirando para las propias manos, aún procesando todo que había visto. Javier se arrodilló delante de ella. Guadalupe miró para él, sorpresa. «Señor, ¿qué está haciendo? No me llames de señor», él dijo. «Nunca más. Mi nombre es Javier o Sebastián. Depende de cuál vida tú prefieres». Isabela sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. «Sé que esto es una locura», continuó Eduardo. «Sé que el mundo nos va a juzgar. Sé que van a decir que he perdido la cabeza, que eres una interesada, que todo esto es imposible». Él tomó sus manos entre las suyas. «Pero también sé que he pasado 200 años esperándote, que mi alma te prometió que volvería y que ahora que te he encontrado, no voy a dejar que nada nos separe otra vez, ni la sociedad, ni el dinero, ni la muerte». Isabela no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Te amé en 1820», dijo Eduardo. «Morí amándote, y ahora 200 años después, aún te amo. Siempre te he amado. En todas las vidas que vinieron antes, en todas las vidas que vendrán después». Él la miró a los ojos. «Isabela, María Isabela, no importa el nombre. ¿Aceptas quedarte conmigo? En esta vida, en todas las próximas». Isabela lo miró. Al hombre que había atravesado siglos para encontrarla. A la alma que había reconocido la suya en el momento en que sus ojos se cruzaron. Ella no necesitó pensar. «Sí», dijo, «en todas las vidas». Eduardo se levantó, la atrajo hacia él, y finalmente, después de 200 años, sus labios se encontraron. Fue un beso que cargaba siglos de saudade, un beso que cumplía una promesa, un beso que reunía dos almas que nunca deberían haberse separado, y en algún lugar más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de todo lo que la mente humana puede comprender, Sebastián Montealegre finalmente descansó en paz. Había vuelto, la había encontrado, la promesa estaba cumplida. Doña Carmen observaba desde lejos. La vieja ama de llaves tenía lágrimas en los ojos. 50 años, murmuró para sí misma. 50 años guardando el secreto, esperando por este momento. Ella miró hacia el cielo nocturno. «Puede descansar ahora, señora María Isabela», dijo. «Él ha vuelto, como lo prometió». Pero la historia aún no había terminado, porque aún había una última prueba, una prueba que nadie esperaba, una prueba que cambiaría todo. A la mañana siguiente, el profesor Vega llamó a Eduardo. «Necesitas venir al museo inmediatamente», dijo. «Hemos encontrado algo en los archivos». Eduardo e Isabela fueron juntos.
El profesor los esperaba en una sala de investigación. Sobre la mesa había documentos antiguos, amarillentos, frágiles, con sellos oficiales de 200 años atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Eduardo. El profesor los miraba con una expresión extraña, una mezcla de asombro, incredulidad y algo que parecía miedo. Cuando ustedes se fueron ayer, me quedé pensando, dijo. Algo no tenía sentido. Sebastián murió en la batalla. María Isabela murió años después. Ellos nunca tuvieron hijos. El linaje de los Montealegre continuó por un hermano menor de Sebastián. Eduardo frunció el ceño. Lo sé. Pero entonces me pregunté, continuó el profesor, si ellos nunca tuvieron hijos, ¿por qué la caja fue guardada en la hacienda de los Montealegre? Ted, ¿por qué María Isabela dio instrucciones para que la familia de él guardara la caja? ¿Por qué no su propia familia? Eduardo miró a Isabela. Ella parecía tan confusa como él. Busqué en los archivos, dijo el profesor. Documentos de la época, registros civiles, certificados, y encontré algo. Él entregó un documento a Eduardo. Era un acta de nacimiento, fechada en 1820. Eduardo leyó y sintió que el mundo a su alrededor giraba. El acta era de una niña, nacida en agosto de 1820, 3 meses después de la muerte de Sebastián. La madre era María Isabela de los Ríos, el padre era capitán Sebastián Montealegre. Ellos tuvieron una hija, susurró Eduardo. El profesor asintió. Una hija que María Isabela mantuvo en secreto, porque la niña era fruto de un amor prohibido, de un enemigo. Si la verdad fuera descubierta, ambas serían condenadas. Isabela no conseguía respirar. ¿Qué sucedió con la niña?, preguntó. El profesor entregó otro documento. La niña fue criada en secreto por los Montealegre, el hermano menor de Sebastián, que heredó la fortuna, la adoptó como suya, le dio el nombre de la familia, la protegió. Eduardo miraba los documentos. Su mente trabajaba. Entonces todo el linaje de los Montealegre después de Sebastián en realidad desciende de él y de María Isabela, completó el profesor. Usted, Eduardo, usted no desciende del hermano de Sebastián, usted desciende del propio Sebastián y de María Isabela. El silencio que se siguió fue absoluto. Eduardo miró a Isabela. Soy descendiente de ellos, dijo, de nosotros, de quienes fuimos. Isabela miraba los documentos, a la prueba definitiva, la prueba que ligaba todo. La hija de ellos sobrevivió. Dijo, el amor de ellos no fue en vano. Y ahora ustedes están aquí, dijo el profesor, 200 años después, juntos nuevamente, como si el universo estuviera corrigiendo un error, como si la historia estuviera finalmente siendo contada de la forma correcta. Eduardo tomó la mano de Isabela. No es corrección, dijo, es conclusión. La historia comenzó en 1820, pero solo ahora está terminando. Isabela lo miró, al hombre que cargaba la sangre de ellos, la sangre de Sebastián y María Isabela, la sangre de un amor que nunca debería haber sido separado. Y ella entendió, el universo no había solo reunido dos almas, había reunido una familia, un linaje, un amor que se extendía por 200 años y que ahora, finalmente, podía florecer sin miedo, sin guerra, sin barreras sociales, sin muerte prematura, solo amor, el mismo amor de siempre, atravesando el tiempo. En las semanas que siguieron, Eduardo hizo algo que choqué a la alta sociedad. Anunció su compromiso con Isabela. Los periódicos hicieron manchetes. Millonario se casa con empleada doméstica. Los comentarios eran crueles, prejuiciosos, llenos de juicio. Pero a Eduardo no le importaba, e Isabela tampoco, porque ellos sabían algo que el mundo no sabía.
Sabían que aquel amor no había comenzado en aquella hacienda. Había comenzado 200 años atrás, en una época de guerra entre dos enemigos que eligieron el amor en vez del odio, y ahora, finalmente, podían vivirlo. El casamiento sucedió 3 meses después, en la misma hacienda donde Eduardo había encontrado la caja, en el mismo jardín donde Sebastián y María Isabela se habían despedido por última vez. Doña Carmen fue la madrina, el profesor Vega, el padrino. La caja que guardó la carta por 200 años fue colocada en el altar, como recuerdo, como testigo, como prueba de que el amor eterno siempre encuentra un camino. Cuando Eduardo dijo, sí, acepto, él no estaba solo casándose con Isabela, estaba cumpliendo una promesa hecha 200 años atrás. Volveré por ti, en esta vida o en la próxima. Mi alma te encontrará. Él había regresado, la había encontrado. La promesa estaba cumplida. Isabela, con la voz entrecortada por las lágrimas, pronunciaba sus propias palabras. Te esperé, dijo, en 2 vidas, por 8 años en una, por 28 en la otra. Y ahora, finalmente, la espera terminó. Eduardo tomó sus manos entre las suyas. Ya no tienes que esperar más, le dijo. Estoy aquí, y esta vez nada nos separará. Intercambiaron alianzas, y cuando sus labios se unieron, algo mágico sucedió. Una suave brisa acarició el jardín. Las hojas del viejo ahuehuete susurraron secretos al viento, y por un instante, solo un instante, todos los presentes sintieron una presencia extraña, una presencia, o tal vez 2, como si Sebastián y María Isabela estuvieran allí, observando, aprobando, finalmente en paz. Doña Carmen alzó la mirada al cielo. Están aquí, murmuró con voz temblorosa, y tenía razón. Las almas que se habían amado y sido separadas, finalmente descansaban, porque la promesa había sido cumplida, porque el amor había vencido al tiempo, porque 2 personas que nunca debieron haberse encontrado, se habían encontrado de todos modos, contra todas las probabilidades, contra toda lógica, contra la propia muerte. Unos meses después de la boda, Isabela descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo consigo lágrimas de alegría, pero también trajo algo más. Una noche, Isabela tuvo un sueño. No soñó con Sebastián escribiendo la carta, ni con la batalla, ni con la muerte. Soñó con una niña de ojos color miel, con una marca de nacimiento en el cuello, corriendo por un jardín que reconoció como el jardín de la hacienda, pero diferente, más antiguo. La niña la miró y sonrió. «¿Me encontraste?», dijo la niña. Isabela despertó llorando, pero eran lágrimas de alegría. Le contó el sueño a Eduardo. Él la abrazó con ternura. «Nuestra hija», dijo él. «La hija que tuvimos en 1820, aquella que fue criada en secreto, aquella que nunca pudimos ver crecer». Isabela miró su vientre, que comenzaba a abultarse. «¿Crees que es ella?», preguntó. Volviendo a nosotros, Eduardo se quedó pensando por un largo momento. «Creo», dijo finalmente, «que algunas familias son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede separarlas. Creo que algunas almas eligen volver juntas, vida tras vida, hasta que finalmente logran estar juntas sin interrupción». Isabela recostó su cabeza en el hombro de él. «Entonces esta vez», dijo, «vamos a hacer las cosas diferente. Esta vez vamos a verla crecer, vamos a estar presentes, vamos a darle todo lo que no pudimos darle antes». Eduardo besó su frente con amor. «Esta vez
prometió: nada nos interrumpirá. 9 meses después, nació una niña, ojos color miel, una marca de nacimiento en el cuello, idéntica a las fotografías de María Isabella cuando era joven. Eduardo e Isabella contemplaron a su hija y lloraron, no de tristeza, sino de alegría, de reconocimiento, de gratitud, porque finalmente la familia estaba completa. Finalmente, la historia tenía un final feliz. Finalmente, la promesa no era solo sobre 2 amantes, era sobre una familia entera, reunida a través del tiempo. La llamaron María, en honor a María Isabella, en honor a la madre que no había podido criarla en la primera vida, en honor al amor que había atravesado siglos. Doña Carmen tomó a la bebé en sus brazos. «Bienvenida de vuelta, pequeña», susurró con cariño. «Te demoraste 200 años, pero finalmente estás en casa. La historia no debería existir. Las pruebas no deberían estar allí. La carta no debería haber sobrevivido. La caja no debería haberse abierto. Todo debería haber sido olvidado en el tiempo. Pero no fue así. Porque algunas historias se rehúsan a ser olvidadas. Porque algunas promesas son demasiado fuertes para ser rotas. Porque algunas almas están conectadas de formas que van más allá de cualquier explicación. Eduardo guardó la carta en un lugar especial, enmarcada, protegida, con una inscripción debajo: «Volveré por ti, en esta vida o en la próxima. Mi alma te encontrará». Promesa hecha en 1820. Promesa cumplida en 2025. 200 años de espera, una eternidad de amor, cada noche, antes de dormir. Eduardo miraba aquel marco, las palabras temblorosas escritas a la luz de las velas 200 años atrás, la promesa que lo había comenzado todo, y cada noche. Él agradecía por haber vuelto, por haberla encontrado, por finalmente poder vivir el amor que la guerra había robado. Isabella también miraba la carta, y cada noche ella también agradecía por no haber desistido, por haber esperado, por haber creído, incluso cuando no tenía sentido, porque su fe había sido recompensada, porque la espera había valido la pena, porque el amor había vencido. Acabas de escuchar una historia que trasciende el tiempo, una historia sobre 2 almas que se rehusaron a renunciar una a la otra, una historia sobre una promesa que tomó 200 años para ser cumplida. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo al escuchar estas palabras, es porque entiendes que el amor eterno no conoce límites. Entiendes que algunas conexiones van más allá de lo que podemos explicar. Entiendes que, tal vez, solo tal vez, tú también tengas a alguien esperando por ti, en algún lugar, en algún tiempo. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien? ¿Alguna vez has conocido a alguien y sentido que ya lo conocías? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un desconocido y visto familiaridad? Esas sensaciones no son locura, son memorias, memorias de otras vidas, memorias de otros amores, memorias que atraviesan el tiempo esperando para ser reconocidas, así como Eduardo e Isabella se reconocieron. Así como Sebastián y María Isabella se reencontraron, así como 2 almas gemelas siempre se encuentran. No importa cuánto tiempo demore, no importa cuántas vidas pasen, el amor eterno siempre encuentra un camino. Y la promesa fue cumplida años después, cuando la pequeña María ya corría por el jardín de la hacienda. Eduardo encontró algo más. Estaba organizando los documentos antiguos de la familia cuando descubrió un segundo lacre, una segunda caja, más pequeña, más escondida. Dentro
Había otra carta, pero esta no era de Sebastián, era de María Isabella, escrita días antes de su muerte. Eduardo la leyó con lágrimas en los ojos. Mi amado Sebastián, comenzaba la carta, sé que volverás, lo siento en mi alma, y cuando vuelvas, yo estaré esperando, no aquí, no en este cuerpo que ya está cansado, sino en otro lugar, en otro tiempo, en otra vida. He dejado instrucciones para que nuestra hija sea cuidada. Ella carga nuestro amor. Ella es la prueba de que lo que tuvimos fue real, y a través de ella, nuestra sangre continuará generación tras generación hasta que tú vuelvas. Cuando encuentres esta carta, sepas que nunca dudé, sepas que esperé, sepas que cada noche soñé contigo. Sabed que mi último pensamiento, y siempre será tu nombre. Volveré por ti también, volveré por ti también, te lo juro. Porque si tú pudiste atravesar la muerte para encontrarme, yo puedo hacer lo mismo. Nos encontraremos nuevamente, y esta vez, nada nos separará. Con todo el amor que cargo desde el primer instante. Tuya, María Isabella, para siempre. Eduardo le mostró la carta a Isabela. Ella la leyó y lloró, lágrimas de esperanza. Yo escribí esto, le dijo, lo recuerdo, no de escribirlo, sino de sentirlo, de creerlo, de tener la certeza. Eduardo la abrazó, con una fuerza inmensa. Esperaste por mí, le dijo, 200 años, y yo, finalmente, regresé. Isabela lo miró, a él, a su hija jugando en el jardín, a la vida que finalmente tenían, y valió la pena, dijo, cada segundo de espera, cada vida de saudade, valió la pena. Eduardo besó su frente, con ternura infinita. Y ahora, dijo él, finalmente podemos vivir, sin guerra, sin separación, sin miedo. Isabela sonrió, una sonrisa que iluminaba todo. Juntos, dijo ella, como siempre debió haber sido. Eduardo miró hacia el jardín, hacia la higuera centenaria bajo la cual Sebastián y María Isabella se habían despedido, hacia su hija que era la prueba viva del amor inmortal de ellos. Y él entendió que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas. Entendió que algunas promesas necesitan siglos para ser cumplidas. Entendió que algunas almas nacen conectadas y permanecen conectadas, no importa lo que pase. Y entendió que él era la prueba viva de todo. Esto, Sebastián había prometido, y Eduardo había cumplido 2 vidas, ya una alma, una promesa. Volveré por ti, regresé por ti, mi amor, y ahora estamos juntos, para siempre.